la saturación, empieza a deformar la señal, pierde fidelidad el amplificador. Entonces es el primer trabajo que se debe realizar cuando se trata con transistores, el dedicarle un tiempo a la polarización, ya sea que estemos analizando un circuito o estemos diseñando un circuito. Vamos a tratar siempre primero el tema de la polarización. Entonces, vimos ya un circuito sencillo con solo 2 resistencias. Ese circuito, digamos que tiene algún problema con variaciones que pueden haber en el propio transistor, inclusive por temperatura puede variar el beta F, o simplemente por el hecho de haber cambiado el transistor, así sea del mismo fabricante con la misma sigla. Los transistores no son iguales, ¿ya? En el momento de la fabricación siempre hay una pequeña diferencia. Tienen que tener en cuenta que se trata de inyección de sustancias en el silicio, y algunas reciben un poquito más, un poquito menos, y esto podría causar problemas de diferencia, aunque hayan salido de la misma fábrica, digamos, del mismo horno todos. Entre 2 transistores siempre va a haber alguna pequeña diferencia. Entonces la diferencia notable siempre está dirigida al beta F. Si el beta cambia, entonces va a cambiar el punto Q, puede mover el punto Q. Y lo que procuramos a través de este análisis o el diseño, cuando nos toque diseñar el circuito de polarización, es justamente tratar de que el punto Q se mantenga estable. Este circuito que vamos a analizar ahora se llama circuito con retroalimentación o retroalimentado en el emisor. Lo que procura la retroalimentación siempre es traer a la entrada lo que puede ver la salida, es decir, afectar el circuito mediante una comparación de lo que se ve en la salida con la entrada. En nuestro caso, en el circuito que habíamos visto anterior, con solo 2 resistencias, no había relación entre entrada y salida excepto el beta F. En cambio aquí, en este circuito, la resistencia RE forma parte tanto del lazo de entrada como del lazo de salida. Entonces, esa resistencia está transmitiendo la variación de parámetros de la salida hacia la entrada. Podríamos hacer un análisis muy rápido de esto. Muy rapidito vamos a hacer esto. Bueno, lo voy a poner acá para hacer después eso. Bien, entonces un análisis muy rapidito acerca del efecto que puede tener la retroalimentación en nuestro circuito. Veámoslo de esta manera.
Vamos a pensar que el circuito está trabajando, está operando sin mayor dificultad, tiene un punto Q adecuado, lo que significa que hay una corriente de colector y un voltaje colector emisor adecuado. Bien, entonces ahora algo ha pasado, por ejemplo, cambiamos el transistor por otro que creíamos que era igual, pero había tenido un beta distinto. Entonces eso va a hacer que cambie, por ejemplo, la corriente de colector. Entonces yo voy a asumir que por algún motivo la corriente de colector cambia. Un cambio podría ser que aumente. ¿Sí? Aumenta la corriente de colector. ¿Qué significaría eso en el resto de los componentes? Si aumentó la corriente de colector, también aumenta la corriente de emisor, porque la de emisor es la suma de colector y base, ¿sí? Entonces, el aumento en la corriente de colector y de emisor va a provocar que suba el voltaje en el emisor, ¿sí? Este voltaje, simplemente VE, aumenta. Entonces, el efecto que ha provocado esa subida en la corriente de colector hace que aumente el voltaje de emisor. No, eso es perjudicial para el punto Q. Fíjense que si aumentó la corriente de colector, aumentó el voltaje de emisor, se va a ver disminuido el voltaje colector emisor. Y eso podría acercarlo tal vez al corte, ¿sí? Entonces, el punto Q se ha movido de alguna manera. Ahora, ¿cómo reacciona el resto del circuito? Ese aumento en el voltaje de emisor va a provocar que el voltaje base emisor se vea disminuido, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque si este voltaje sube, el voltaje de base hacia emisor se reduce, ¿sí? Si sube la referencia, sube la base, disminuye la diferencia. Entonces, esto provoca que el voltaje base emisor disminuya. Al disminuir el voltaje base emisor, como sabemos, este se relaciona con la corriente de base. La relación es exponencial. Entonces, una disminución en el voltaje base emisor va a provocar que disminuya la corriente de base. Si la corriente de base disminuye, en la salida, decíamos, hay una relación entre corriente de colector y base, que es beta F. Entonces, si cae la corriente de base, también va a caer la corriente de colector, ¿no? Entonces, fíjense el efecto que ha tenido la retroalimentación. Empezamos con un supuesto que aumentó la corriente de colector. El circuito de alguna manera ha reaccionado y ha hecho que disminuya la corriente de colector. Entonces, si el efecto que tiene la retroalimentación es adecuado, ese aumento que ha provocado alguna causa externa en la corriente de colector se va a ver compensada con esa disminución. De manera que la corriente de colector se mantenga constante, sin variar, ¿no? Entonces, el efecto que puede tener el cambio de beta F o la temperatura o lo que sea,
haciendo que aumente la corriente de colector, el circuito la compensa y hace que disminuya. Entonces se mantiene constante, ¿no? Si conseguimos que ese intento de incremento en la corriente de colector sea igual a la disminución que le está causando la retroalimentación, vamos a mantenerlo constante. Bueno, entonces ese es el efecto que tiene la retroalimentación, que se llama retroalimentación negativa en este circuito. Veamos ahora ya el análisis para determinar el punto Q. Entonces, decía que nuestro circuito, que tiene un lazo de entrada y un lazo de salida, tiene como elemento común a los dos lazos la resistencia RE, ¿no? Si dibujo el lazo de entrada, tendría que hacer todo esto, ¿sí? Voy a dibujarlo acá. De entrada. Entonces tiene la fuente DC, la resistencia RB, ya llegamos a la base del transistor. Ahora vamos con la unión base emisor, lo voy a dibujar así simplemente, y por último la resistencia de emisor, y aquí se cierra, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces lo que estamos interesados es en cómo se relacionan el voltaje base emisor y la corriente de base, ¿sí? Esta es la corriente de base. Bueno, hay que tener en cuenta que esta corriente de base no es la corriente de la malla, o si la queremos ver así, como RE es parte de la malla de entrada y la de salida, entonces hay una otra corriente en la otra malla que hace que RE sea distinta de RB. Entonces puedo pensar que aquí hay una corriente IE, de la cual ya sabemos cómo está vinculada con IB. IE, decíamos, es la corriente de colector más la de base. Ahora, como la corriente de colector es beta por IB, yo puedo de esta expresión factorizar IB y encontré que la corriente de emisor es beta más 1 de IB, ¿cierto? Si factorizo IB en esta expresión, me queda eso. Entonces voy a sustituir IE por 1 más beta por IB. Y ahora hago la suma de voltajes. Entonces empezaré en este nodo y me muevo en el sentido horario. Voy a mover así. En ese movimiento voy recogiendo voltajes, ¿sí? El primer voltaje que debo añadir es el de la resistencia RB. Eso es
base emisor y voy a anotar el voltaje en ella. Voltaje base emisor. ¿Cierto? Sumé el voltaje en esta resistencia, que por ley de Ohm es el producto resistencia por intensidad. Ahí añadí este voltaje. Me sigo moviendo y me toca el voltaje en la resistencia RE. Otra vez ley de Ohm, el producto RE por IE, pero lo voy a anotar como estaba descrito acá. 1 más beta F RE por IB, ¿cierto? Y como me estoy moviendo en el sentido horario, ahora me toca la fuente, ¿no? Voy a pasar de abajo para arriba, entonces pongo el signo menos y con eso cierro la suma. Menos veces cerrada la suma, esto es 0. Y de aquí ya puedo obtener IB, ¿sí? Voy a factorizar IB, voy a pasar a dividir a todo lo que quedó a la derecha, que es BCC menos voltaje base emisor, ¿cierto? Cambian de miembro, cambian de signo. Y el factor que multiplica a IB después de haber factorizado aquí de los dos términos que quedaron, que son este y este. Debo anotar solo el factor ese, ¿no? RB más 1 más beta RE. ¿Cierto? Con eso puedo calcular mi corriente de base. Es decir, la corriente de base del punto Q en el circuito de entrada, asumiendo, como lo hemos hecho en el anterior circuito, que el voltaje base emisor es constante, se puede tomar 0,7. ¿De acuerdo? Con eso tendríamos el punto Q en el circuito de entrada. Ahora nos vamos al de salida. Ok, ahora voy a trabajar con el circuito de salida, ¿no? Como ya tengo calculado IB, por la relación que tiene con el circuito de salida, conozco IC, puesto que conozco beta F. IC es beta F por IB. Y en el circuito de salida lo único que me falta calcular es el voltaje colector emisor. Para eso voy a volver a dibujar solo el lazo de salida. El
lazo de salida tengo que incluir colector emisor del transistor. Aquí viene la resistencia RE. En el colector está conectado RC. No quiero que sea tan largo esto. Ahí. RC y se cierra con VCC. ¿Estamos bien? Ese sería el lazo de salida. En este lazo de salida, que forma una trayectoria cerrada, voy a hacer la suma en sentido antihorario, ¿no? Estoy yendo así. Aquí otra vez tengo que considerar que en colector y en emisor hay diferentes corrientes. Y tengo la corriente IC y aquí tengo la corriente IE. La diferencia entre ellos, aunque es poca, la vamos a marcar así. IE, decía, es IC más IB. Pero este IB lo puedo escribir como IC dividido beta, ¿no? IC dividido, ¿cierto? Por esto. Espejo IB de ahí es IC sobre beta. Entonces puedo factorizar IC y me queda que IE había sido 1 más 1 sobre beta y C. Ahora este 1 más 1 sobre beta podría escribirlo como beta más 1 sobre beta, ¿sí? Pero como beta es grande, no importa si no le pongo la F, ¿no? Beta es grande, es 100 o más. Pensaremos que 100 en el numerador tendría 101, ¿sí? 100 más 1. Y en el denominador tengo 100. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Abierto. Si quieren hacer una pregunta, no tienen más que habilitar su micrófono y preguntar. ¿Ok? Entonces decía que si beta es 100, tengo 101 en el numerador, 100 en el denominador. 101 dividido 100 es casi 1. El error apenas es de 1%. ¿Sí? Entonces, por un error de 1% no me voy a hacer líos. Y puedo decir que IE es casi igual a IC. Error 1% y de repente menos, y beta es más de 100. ¿No? Con esa consideración voy a hacer ahora la suma de voltajes. Empezaré en este nodo. Y me muevo en sentido antihorario. Entonces empiezo con el voltaje en esta resistencia, ley de Ohm, producto R por I. RC por IC. Enseguida está colector emisor del transistor, ¿sí? Más voltaje colector emisor menos aquí. Entonces en la suma voy a anotar el primer signo, más VCE
Ahora me toca la resistencia de emisor más RE por ley de Ohm por su corriente, ¿sí? Que es IE. Y cerramos con menos VCC. ¿Sí? Menos VCC se cierra la suma porque ya llegué al punto de partida y esto es 0. Y ahora voy a cambiar esta IE por IC, ¿no? Ya sabemos que el error es nada, menos de 1%. EBC por IC más BCE más RE por IC. ¿Sí? Y de aquí ya puedo despejar, calcular BCE. No olvidemos que esto es un aproximado asumiendo ese error de menos de 1%. RC más RE por IC. ¿Cierto? Esto tiene su grado de aproximación, ¿sí? Tomando ese pequeño error del 1% o menos. Bueno, entonces ya tenemos nuestras ecuaciones para el cálculo de corriente de colector y de voltaje colector emisor. De esta ecuación, de la última, si cambio las variables IC y BC, que como están en mayúsculas, se supone que son constantes, invariables, digamos, es decir, son las representaciones del punto U en el circuito de salida. Si las cambio por variables, y para eso las voy a cambiar por minúsculas, puedo despejar IC, y eso es lo que conocemos como recta de carga, ¿se acuerdan? Entonces voy a anotar aquí otra vez la ecuación, pero cambiando, no quiero ese color, ¿no? Voy a cambiar por minúsculas. BCE es igual a BCC menos RC, RE y C, ¿cierto? Minúscula también. Menos y C. ¿De acuerdo? Y de aquí, haciendo IC el eje vertical, es decir, Y, BCE el voltaje, el eje horizontal X, puedo despejar y esto se llamaba ecuación de la recta de cargas, ¿sí? C será entonces CC sobre LC más LE menos sobre LC más LE. ¿Sí? Y ahí puedo identificar en esto que se llama recta de carga. En ella puedo identificar el punto en el que la recta corta el eje vertical, porque va toda por el primer cuadrante, y el otro componente es la pendiente, ¿no? Entonces corta en este punto el eje vertical y cae porque es negativa la pendiente a razón de 1 sobre EDC más ED. ¿No? ¿Estamos bien?
eso. El eje horizontal X es BCE y el vertical Y es IC. Los puntos de interés para trazar esa recta, porque todo está en el primer cuadrante, son este punto donde se corta el eje vertical, que corresponde a esto, ¿no? Es el valor máximo que puede adquirir la corriente de colector sin que el voltaje se haga negativo. VCC, EDC más EE. El otro punto de corte está sobre el eje horizontal, obviamente, ¿no? Para que cruce todo el primer cuadrante. Y ese lo encuentro haciendo 0 y C. Y C es 0 en esta ecuación, ¿no? Esto es 0, 0 este término y BCE queda igual a BCC. Entonces el otro punto de corte en el eje horizontal ahora es BCC. Y puedo trazar ahora la recta entre esos dos puntos, ¿sí? Todo en el primer cuadrante. La recta cruza hasta cortar el otro extremo. ¿De acuerdo? Sobre esta recta es que debe estar el punto Q. No, lo ideal en este circuito es que el voltaje colector emisor sea alrededor de 1/3 de VCC, de manera que el voltaje VCC se divide en 3 partes. Una parte le tocará a la resistencia de colector, la otra parte a la resistencia de emisor y una tercera a la diferencia entre colector y emisor. ¿Ya? Entonces, lo ideal para que el punto Q quede ubicado dentro de la región activa y no modifique nuestra señal por acercarse al corte o a la saturación es que este voltaje de nuestro interés, voltaje colector emisor, sea 1/3 de VCC, es decir, que se divida el voltaje VCC en partes iguales entre la resistencia de colector, colector emisor y resistencia de emisor. ¿Ya? Eso es lo ideal. Un poquito más, un poquito menos, pero que se mantenga más o menos en ese rango, el rango de 1/3 de VCC. Si VCC sería 9 voltios, me convendría que se divida 3, 3, 3, ¿sí? 3 a cada uno. Bien. Entonces no vamos a esperar que el punto Q esté en la mitad de la recta precisamente. Ahora hay un elemento más que está entrando en juego y le toca algo del voltaje a él, que es la resistencia de emisor. En el anterior circuito, como no había esta resistencia, dividíamos el voltaje VCC en 2 partes iguales. Mitad y mitad, por eso caía el punto Q justo en la mitad del cuadrante, ¿no? Ahora no, ahora estamos trabajando con 3 elementos, entonces queremos que a cada uno le toque una buena parte, es decir, 1/3. Entonces nuestro punto Q ideal va a estar más o menos por aquí. Coordenadas, SE, ¿cierto? Más o menos 1/3 de VCC. ¿Entiende la idea?
Eso no es mandatorio, ¿no? No es que si no es 1/3 está mal. Esté más o menos, un poquito más, un poquito menos del 1/3. Bien, eso es ideal. Podemos hacer un ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No hay dudas. Hagamos un ejemplo. Vamos a tomar ya. Entonces voy a poner DC 15 voltios. RC 600 ohmios. RE 500 ohmios. RB, déjenme hacer un pequeño cálculo para disparatada. Entonces, RB voy a poner 100 kilohms. Y vamos a asumir para el transistor
Beta F es 100. ¿Ok? Como ya tenemos las ecuaciones, no tengo más que usarlas, ¿no? Entonces empecemos. Bueno, voy a poner también que el voltaje base emisor se puede tomar como 0,7 voltios. Entonces ya puedo aplicar la ecuación para cálculo de IB. Voy a escribirla toda. VCC menos voltaje base emisor sobre RB más 1 más beta RE, ¿cierto? Pues ahí voy a poner números ahora. VCC es 15, base emisor 0,7, RB 100 kiloohmios, eso quiere decir 100 por 10 a la 3, o sea 10 a la 5, más 1 más beta, sería 101, por RE, que es 500. ¿Está bien? Ahí van con la calculadora. Sale 695 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Amperes, ¿no? Porque es corriente. Entonces, IB quedaría como 95 microamperes. Listo. Ahora paso al circuito de salida. Empiezo calculando IC. IC es nada más que beta F por IB. Eso sería 100 por 95 por 10 a la menos 6. 95 por 10 a la menos 4. Muy bien. Es decir, 9.5 miliamperes. 10 a la menos 3, ¿no? 9.5. Y con eso ya puedo calcular voltaje colector emisor. VCC menos RE más RC por IC. Eso es 15 menos RC más RE, 500 más 600, ¿no? Por IC, que es 9.5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale eso?
Entonces ya puedo dibujar en el plano correspondiente a los parámetros de salida. Más largo para el PSE y C. Bueno, voy a calcular cuál es el valor máximo que puede adquirir dentro del primer cuadrante la corriente de colectores, o nada más es PCC sobre RE más RC. Voy a anotar eso por aquí. Y C en el eje Y. PCC sobre RC más RE. 15 sobre 1100, ¿no? Muy bien. 13.6 miliamperes. 13.6. Ahora voy a marcar en el eje horizontal los 15 voltios, ¿sí? Voy a hacer cada uno de estos un voltio. Sí. 15, ¿no? ¿Está bien? Y este 13.6 es casi 14. Ser aquí 5, 10, 15, ¿no? Entonces 13.6 es cerca de 14. Por aquí el cálculo. Ahora voy a juntar esos dos puntos con una recta. Necesito una regla, ¿no? Está difícil. Eso. Y ahora sobre la recta voy a ubicar el punto Q, que tiene coordenadas IC y BC. 9.5, casi 10. Por aquí más o menos. Y voltaje 4.55. 3, 4.55, casi 5. ¿Cierto? Y estaría el punto Q. Efectivamente está voltaje colector emisor a 1/3 de BCC, ¿no? Casi 1/3. 1/3 sería 5. 4.55, aceptable, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces puedo concluir que el punto Q está dentro de la región activa. Como esperábamos, ¿sí? Eso queríamos. ¿Entendió la idea?
prueba esto. ¿Qué pasaría si en este circuito cambiamos el transistor? Cambié el transistor, me encontré el mismo transistor, pero por cosas de la vida había tenido beta F120. Entonces me pregunto, ¿qué pasa si, puntos suspensivos, inciso A, beta F es 120, inciso B, beta F es 80? No, en un caso subió beta F a 120, en otro bajó a 80. ¿Qué pasaría? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente volver a calcular, nada más cambiando ese valor de beta F, ¿no? Entonces, primero voy a calcular IB. IB sería 15 menos 0,7 sobre 10 a la 5 más, ya no es 101, sino 121. ¿No? Por 500. ¿Cuánto sale eso? Sale 89, ¿no? 689 micros. Con eso, ¿cuánto es IC? IC es beta por IB. Beta ahora es 120 por 89 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Micro es menos 6. Eso me da 10.7 miliamperes. El BC sería 15 menos RC más RE en 100 por IC 10.7 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? Es 23. ¿Sí? Es 23. Como no cambié ningún parámetro externo al circuito, la recta de carga sigue siendo la misma. El hecho de haber cambiado beta me ha movido solamente el punto Q. ¿Sí? ¿A dónde lo ha movido? Lo ha movido a 323. 323 más o menos por aquí. Y 17.
sería el QA, ¿no? Que vamos a calcular el inciso A. ¿Qué pasa con el inciso B? Ahora disminuimos al beta, ¿no? Lo bajamos a 80, entonces nuestro cálculo sería IB igual 15 menos 0,7, eso no cambia, sobre 10 a la 5, más, ahora es beta más 1, 81 por 500, ¿sí? ¿Cómo cuánto es eso? Sale 102 casi. 102 microamperes. Con lo que hice sería 102 por 80, ¿no? Eso es 8.14 miliamperes. Y el voltaje colector emisor, ¿se ve todavía? Es 15 menos 1100 814, ¿sí? Eso da 6 voltios. 605. Bueno, entonces el tercer punto Q, es decir, el que le corresponde al inciso B, estaría en 814 con 605 aquí más o menos. Esto debe ser 814. Ese es el QB. ¿De acuerdo? Vean que aunque se movió bastante el beta, ha hecho que se desplace el punto Q, pero aún está en la región activa, ¿no? Ya no estará a 1/3, pero no está lejos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente el circuito se pueda mejorar todavía para que se haga menos sensible a las variaciones de delta F. Pero está dentro de lo que podríamos esperar en cuanto al desplazamiento del punto Q. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Nada. Ok. Entonces vamos a suspender la clase. Les voy a dejar un trabajito para que no se aburran, porque están yendo a la universidad, van a estar como enjaulados.
No tengo el símbolo ohm, pero lo voy a dejar así con 800 nada más. ¿Ya? 800 RE 750 RP 180 kilómetros. VCC 9 voltios. Beta F 150. Más. VCC pongamos 15 voltios. EDC 470 TF 120. EDP voltaje colector emisor igual a 1/3 de VCC. ¿Ya? O sea, 5 voltios. Bien, esos dos problemas les dejo. Estamos sobre la hora. Bueno, el miércoles vamos a pasar igual por línea. Usaremos este Meet, parece que anda bien. Estaba usando Zoom, pero está bueno por el hecho de ser gratuito. Bueno, despido entonces.